Hola a todas y todos, les damos la bienvenida a este conversatorio sobre el plebiscito que viviremos durante las próximas semanas en nuestro país. Les solicitamos mantener sus micrófonos apagados durante este conversatorio y el formato de esta jornada serán 10 minutos de exposición por cada invitado y luego una ronda de preguntas. Como mencionó Gato, les pedimos que por favor vayan enviando sus preguntas a través del chat durante el transcurso de la jornada. Y bueno, para comenzar esta jornada los invito a disponer el corazón y la mente poniéndonos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia de disponer los sentidos para reconocer el llamado a participar de los procesos que está viviendo nuestro país. Y a continuación los dejo con Javier Cifuentes, el presidente nacional de la CDX, quien dará inicio a este conversatorio. Dale, Gato. Vale, gracias. Pidámosle entonces al Espíritu que nos regale actitud de escucha, de respeto, de diálogo, no solo para este conversatorio, sino que también para el proceso que empieza el 25, bueno, que ya partió este proceso constituyente que no termina el 25 de octubre, sino que también se va a extender por años con varias elecciones que también tenemos el próximo año, etc. Hemos invitado a 3 panelistas de distintos sectores políticos, de distintas tendencias. Queremos que sea un espacio, como le he dicho, de escucha, de conversación. Acá, esta es una actividad que la organiza la CBX, CBX Jóvenes Santiago y el Consejo Nacional de CBX. Entonces, verán que hay personas jóvenes, estudiantes, hay adultos profesionales, adultos mayores también. Esta es la comunidad que somos. Como les contaba anteriormente, hay personas de distintas partes de la ciudad, no solamente eh, de Santiago, no todos son de la CBX, y también, por último, me gustaría decir que a lo mejor no todas las personas van a tener el mismo voto que uno el próximo domingo. Incluso yo me atrevería a decir que hay personas todavía indecisas respecto a su voto, quizás no la primera papeleta, quizás la segunda, quizás las 2 papeletas están todavía indecisas, así que también puede ser un momento para ir confirmando esas opciones, esas decisiones. Los panelistas van a tener 10 minutos, yo al minuto 10 les voy a decir que ya vayan cerrando su exposición para luego pasar a preguntas que ustedes por favor pongan escritas por el chat. Va a partir Juan Ignacio Latorre, el senador de la 6ª circunscripción de la región de Valparaíso. Es militante de Revolución Democrática y también participó en CBX hace 20 años más o menos. Así que también es un agrado que pueda partir él. Luego de Juan Ignacio viene Pía Mundaca, es cientista política, directora de Espacio Público, un centro de estudio, y también fue directora social de Techo. Y finalmente va a tomar la palabra Felipe Lyon, que es abogado, es coordinador de una plataforma que se llama No Gracias, quizá ahí nos pueda contar él de qué se trata, y también es parte es director de servicio público de la Fundación Jaime Guzmán. Así que vamos a tener 3 buenos panelistas que nos podrán dar sus puntos de vista y sus posiciones. Adelante, Juan Ignacio. Bien, bueno, muy buenas tardes. Agradecer la invitación, Javier, saludar a la CBX, ciertamente, bueno, a Pía, obviamente, y a Felipe, que compartimos el panel, a todos quienes están
conectadas, conectados. Agradecer el espacio, ¿no?, que propone y convoca la CBX, que es un espacio que además en lo personal es parte de mi historia también, y sí, participé activamente, y ha sido una experiencia significativa en mi propia formación y en mi propia historia de vida, así que muy contento con poder compartir un rato con ustedes, una reflexión, y además en un momento tan relevante, creo yo, para la historia de nuestro país. Yo creo que estamos viviendo un momento histórico, y me parece que personas de fe cristiana, importante que dialoguemos, reflexionemos juntos, independiente de que podamos tener posturas distintas, ¿no? Pero creo que se valora ese esfuerzo, ese diálogo. A ver, yo quisiera partir con... A mí se me viene digamos, a la conciencia la figura de Frei Montalva, ¿no?, de Eduardo Frei Montalva, el año 80 en el Caupolicán, que creo que en este tiempo se ha vuelto mucho esa figura, está ahí documentado, se ha escrito bastante, pero en el fondo la demanda por una asamblea constituyente, ¿no? Que de alguna manera Frei Montalva, también desde una inspiración cristiana, lo hizo en contexto de dictadura en el año 80, en un contexto duro de violación a los derechos humanos en Chile, y él decía, bueno, acá se necesita, ¿no?, como parte de la salida democrática de la dictadura, se necesita una asamblea constituyente y que tengamos un nuevo pacto, ¿no? O sea, es una demanda que viene muy antigua. Y yo creo que esto para mí es muy importante, el tema de la legitimidad de la Constitución, ¿no? O sea, yo creo profundamente que la Constitución del 80, la Constitución de la dictadura, fue una Constitución ilegítima, ¿no?, en su origen, en la manera como se hizo, la comisión que la redactó a dedo, con un sesgo ideológico, y además en un contexto donde se estaban violando gravemente, sistemáticamente los derechos humanos, ¿no? Esa es mi aproximación. Y yo creo que tenemos hoy día una oportunidad histórica como nunca la hemos tenido en Chile, como nunca la hemos tenido, de redactar una nueva constitución que es un pacto, es un contrato social democrático. Yo espero que también sea ecológico, ¿no?, para el siglo XXI, para los próximos 30, 40 años. O sea, eso pensando en un ciclo constitucional, que yo creo que es lo que tenía en la cabeza la Comisión Constitucional del 80. Ellos pensaban justamente en un ciclo de 40 años, en un modelo de desarrollo que impusieron, ¿no?, y que se iba a desarrollar a largo plazo. Y que de hecho estamos cumpliendo año 2020, 40 años de la Constitución del 80. Entonces, yo creo que eso es lo que nos estamos jugando, ¿no? No nos estamos jugando cualquier cosa, no nos estamos jugando una ley más, una ley menos, etc. Nos estamos jugando un contrato, un contrato social para un ciclo histórico, además en pleno siglo XXI y para las próximas décadas. Y por eso digo, un contrato social, democrático, pero ecológico también, ¿no? Acá meto algunos elementos como para el discernimiento. Yo creo que la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, creo que da muchos elementos muy potentes para esa conversación, ¿no?, democrática. Y creo que la actual encíclica, que no reconozco, no me la he terminado de leer, la he leído así como en diagonal y comentarios, paso un aviso, después le mando a Javier, pero con Pedro Pablo Chondo, un amigo teólogo de los Sagrados Corazones, fue cura, sacamos nosotros columnas en el Mostrador todos los meses como de reflexión teológica política, y vamos a generar un grupo de lectura comunitaria, reflexión sociopolítica en torno a la encíclica, en un ciclo de 4 sesiones, y yo creo que da pistas, ¿no?, la encíclica sobre la fraternidad, sobre, en términos económicos, en términos políticos, sociales, culturales, democráticos, ¿no? Yo creo que además en el momento que estamos viviendo también, con post-estallido social en Chile y en plena pandemia global, creo que da pistas en el fondo para una reflexión, ¿no?, y un discernimiento sociopolítico, cristiano y comunitario, ¿no? Pero eso, yo creo que nos estamos jugando algo muy relevante, algo inédito en la historia de Chile, además de ganar en el fondo la convención constitucional, que es el segundo voto, que para mí es muy importante, tan importante como el primero, como el apruebo, la convención constitucional, el hecho de que sea paritaria, 50% hombres, 50% mujeres, me parece que no solo es un triunfo del feminismo, podríamos decirlo, sino que es algo inédito, no solo para Chile, sino que para
procesos constituyentes comparados, ¿no? Sería primera vez que se redacta una constitución democrática, una convención, una asamblea paritaria. Y está pendiente, hoy día justo en la mañana tuve un foro con amigos de la Universidad Alberto Hurtado, el centro donde me tocó trabajar varios años, el Centro Vives, sacaron una investigación en conjunto con los jesuitas de Tirúa sobre el conflicto del Estado de Chile con el pueblo mapuche, y ahí, bueno, conversábamos mucho del proceso constituyente y cómo está, bueno, todavía pendiente, ¿no?, lo de los escaños reservados para pueblos originarios. Ahí tenemos una deuda histórica brutal como Estado de Chile, y tenemos la oportunidad de sentarnos a la mesa, de escucharlos con derecho a voz y voto a los pueblos, particularmente el pueblo mapuche, que seguramente va a estar más representado que los demás pueblos. Si uno toma los datos del último censo, el 12,8%, si no me equivoco, del último censo de pueblos originarios, obviamente el pueblo mapuche es mayoritario y debería estar más representado. Pero ahí tenemos una oportunidad histórica también de diálogo, ¿no?, de diálogo político, de encauzar un conflicto histórico que está abierto en el Gualmapu hoy día, y creo que tenemos una oportunidad. Entonces, yo diría así como a rasgos, me parece que estamos en un momento histórico, en un momento también frágil, delicado de las democracias, ¿no? Si uno pega una vuelta así muy rápida a un panorama de lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump, en Brasil con Bolsonaro, la extrema derecha como crece en algunas partes en Europa, también los populismos autoritarios de izquierda, ¿no?, hay que decirlo, Venezuela, Nicaragua. Yo creo que hay un escenario de democracia, golpe de Estado en Bolivia hace muy poco tiempo. Hay un escenario de las democracias que no las podemos dar como garantizadas, así como, mira, la democracia es algo natural. No, es algo que hay que construir, cuidar, profundizar, no darla como algo natural. Yo creo que hoy día hay amenazas a la democracia liberal, ¿no?, a la democracia liberal representativa. Y creo que hay que profundizarla. Y creo que el proceso constituyente en ese sentido nos puede ayudar a también fortalecerla. Entonces, bueno, y yendo así como aterrizando a algunas materias más de orden concretas, así yo creo que desafíos que tenemos, ¿no?, de cómo construimos un orden económico social que supere el neoliberalismo. Esa es mi perspectiva también, que supere esta lógica de esta libertad económica extrema, ¿no?, este sentido de la propiedad privada como algo sagrado que está por sobre lo demás. Con esto no estoy diciendo que hay que abolir la propiedad privada, ni mucho menos, sino que entenderla en una relación con el bien común, con su función social, con su función ecológica, con distintos tipos de propiedad, a propósito de los pueblos originarios, propiedad comunitaria, propiedad cooperativa. Yo creo que ahí tenemos un debate que la Constitución del 80 cerró, y que en 30 años de democracia no hemos tenido la fuerza, ni la correlación de fuerza, ni la oportunidad para discutir siquiera aquello. ¿Cómo garantizamos derechos sociales? Bueno, el desafío medioambiental, la crisis ecológica y climática, ¿no? ¿Cómo se juega en la práctica, ¿no?, la justicia social, la justicia ambiental, el principio intergeneracional, es decir, qué país, qué comunidad, qué territorio, qué medio ambiente le vamos a dejar a las generaciones futuras, etc. Creo que cómo recuperamos democráticamente el agua, ¿no?, como Naciones Unidas plantea el agua como la base de los demás derechos humanos. O sea, el derecho humano al agua es la esencia, es la base de lo cual, digamos, se desprenden los demás derechos humanos. Esa es la última declaración del año 2010, y yo creo que, bueno, Chile no reconoce ni siquiera el derecho humano al agua, o el agua como bien nacional de uso público, etc., ¿no? Ahí yo creo que también tenemos otro desafío. Estoy tirando como algunos elementos como para la discusión en esta como introducción. Seguro habrá más o preguntas después, etc., pero yo creo que ahí hay algo muy relevante. Yo creo que el mecanismo, ¿no?, el mecanismo de este proceso constituyente nos permite dar estas discusiones que son profundas, que son complejas, que hay disputas de poder, de intereses, etc., en una deliberación democrática, ¿no?, en un contrato social democrático legítimo, que, insisto, dé estabilidad en serio para las próximas décadas en nuestro país. Esa es mi perspectiva, por ahí. Vale,
Gracias, Juan Ignacio. Viene Pía, quizás hay que reactivarle el micrófono. Ahí Adelante, Pía. estamos. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Yo no he sido parte nunca de la CDX, pero la espiritualidad ignaciana es la puerta de entrada, de la cual he sido parte activa de la Iglesia Católica, así que estar aquí también tiene algo de jugar un espacio un poco más de casa, y feliz también de poder conversar en códigos cristianos los desafíos que vive nuestro país. Para comenzar, quiero hacer como algunas como ideas que me parecen iniciales antes de como ir sincerando posturas. Primero yo confío, creo y estoy absolutamente convencida que la política no es una basura, sino que es el espacio más importante donde se juega el bien común. Y como dice el Papa en su última carta encíclica, hace falta la mejor política puesta al servicio verdadero del bien común. Y lo digo esto para comenzar porque creo que obviamente evidencia el desafío que tenemos los católicos para discutir y entender y aportar a las distintas esferas de discusión política. Dicha esta aclaración, yo tampoco me sumo al carro de los que creen o piensan que estamos en la peor época imaginable de nuestro país y que Chile se viene abajo. No creo que estamos frente a la peor clase política de la historia. No creo que que miro a nuestros políticos y digo nada bueno va a surgir. Por supuesto tengo críticas profundas con nombre y apellido y creo que nos han entregado muchos insumos para el descontento. Cuando hago esta aseveración no desconozco el problema profundo que tenemos, pero me parece muy riesgoso la generalización y también el ninguneo a quienes tienen una vocación política y están dispuestos a entrar a esa cancha, porque creo que necesitamos a mucha gente y del mejor nivel en ese escenario. Y tampoco creo que estemos en condiciones terribles para enfrentar un escenario de discusión de una nueva constitución. Creo que estamos en un muchísimo mejor escenario en distintas dimensiones, algunas son bastante evidentes, que el contexto en el cual se discutió la Constitución del 80. Yo no soy una experta constitucional, pero me parece que estamos viendo tiempos apasionantes. La Constitución no puede ser en ningún sentido el espacio donde se realice una lucha política, sino que donde los distintos sectores de nuestra comunidad establecen un marco legítimo dentro del cual se pueden discutir las diferencias. Yo no quiero llevarme la Constitución para la casa. Quiero que podamos establecer un marco común que nos permita deliberar políticamente y estar vinculados y entendiendo lo que está pasando en nuestro país. Y yo comparto con que por distintos motivos la Constitución hoy día en nuestro país carece de legitimidad. Y la legitimidad, como ha dicho Patricio Zapata, que le he escuchado en un par de entrevistas, es la sangre para las venas de la Constitución. Yo creo que ponerlo en esos términos es bien ilustrativo de la importancia de tener una constitución que sea legítima por su pueblo, que somos todos nosotros finalmente, y quienes somos los únicos que podemos otorgar de legitimidad a la constitución. No son los constitucionalistas, no son los técnicos, sino que son todas las personas que habitan nuestro país, para que tenga reservas de confianza, de credibilidad, de prestigio, etcétera, etcétera. Yo también, para ir sincerando, estoy muy convencida de mi opción. Yo votaré a prueba de convención constitucional. Creo que hay distintos motivos y a mí me tranquiliza y me motiva mucho que en el apruebo es diverso. Yo he leído un par de veces y me ha tocado discutir con algunas personas en seminarios que esta es una discusión polarizante. Yo no creo que esto es el plebiscito del sí y el no. Al menos desde lo técnico, cuando uno revisa los números y la distribución de quienes tiene una preferencia por el apruebo y el apruebo reúne personas de izquierda y de derecha, mujeres y hombres, distintos niveles socioeconómicos, y eso me parece muy positivo, porque es una opción que al final reúne personas que tienen distintos motivos para cambiar la Constitución. No tengo ningún problema con que alguien pueda rechazar, y de hecho lo voy a decir al final, creo que es súper importante que como católicos aumentemos la deliberación al máximo posible,
pero sí creo primero que cambiar la Constitución puede generar un marco y enfrentar la injusticia y la asimetría existente en nuestro país para la discusión de las reglas constitucionales que nos gobiernan a todos. Las reglas constitucionales fueron puestas por un sector, y así como yo no quiero llevarme la Constitución para la casa en esta pasada, creo que por códigos de justicia es bueno que establezcamos un marco común en el cual todos podamos discutirlo y definirlo en las mismas condiciones. Y ese criterio de justicia inicial me parece muy relevante para estar dispuesto a enfrentar este proceso y tener una convención que refleje la diversidad de miradas de nuestro país. Lo segundo es que yo creo que la Constitución no es solo procedimiento. Me gusta harto esta idea, quizás porque no soy abogada y no disfruto tanto los procedimientos como los abogados, pero también nuestra Constitución tiene que concitar lucha y esperanzas, tiene que establecer un sueño de nuestra república. Y yo creo que el proceso constituyente tiene un valor simbólico muy potente. Cuando lo he dicho en algunos seminarios me lo han ninguneado, pero yo creo que a nuestro país se le ha olvidado lo simbólico, y lo simbólico no es menos relevante. Yo he estado en muchos talleres constitucionales en distintos sectores, muchos lugares populares. La gente no quiere incendiar Chile, pero el valor que tiene el ser parte de la redefinición de las reglas del juego es muy potente en la relación entre la ciudadanía y las instituciones políticas. Y esta es mi tercera idea, que yo creo que cambiar la Constitución o hacer este camino tiene una oportunidad muy potente para un país que ha generado una distancia entre la ciudadanía y sus instituciones políticas, que ha tenido una desafección creciente en esta línea, que el valor por la democracia se ha ido perdiendo, y me parece altamente dañino para el bien común que existe una brecha tan grande entre el sentimiento ciudadano y las instituciones políticas. Con esto, yo creo que el proceso constituyente no soluciona todos los problemas que tiene nuestro país. La otra vez le escuché a una persona que decía que estamos enamorados del proceso constituyente. Puede ser porque también necesitamos tener un horizonte que nos permita que hay cosas que tenemos una válvula de escape. Yo creo que este es un camino múltiple y que vamos a tener que enfrentar muchas discusiones, pero las reglas del juego de las instituciones políticas y la distribución del poder son un tema eh, menor, son muy, muy potentes, y entendiendo que en la convención no vamos a estar todos y van a haber políticos, porque cualquiera que esté dispuesto a ir a la convención, yo lo reconozco como un político, aunque sea un independiente, aunque nunca haya hecho carrera política, y me parece muy bueno que así sea, y vamos a ser representados por otros. Yo creo que el atrevernos a discutir, pensar y poder articularnos de una nueva manera puede ser muy, muy positivo para nuestro país. Para no estar extendiéndome tanto, y Javier Cifuentes me rete, algunas cosas que para mí como católica son importantes. El reino de Dios está en medio nuestro y está por venir también. Son las dos cosas al mismo tiempo. Y porque está por venir, no hay ningún proyecto político que cause el reino de Dios. Sería muy irresponsable que yo les dijera el camino del reino de Dios es el apruebo, o que alguien les dijera es el rechazo. No es en ningún sentido mi deseo exponiéndole a ustedes estas ideas, pero yo sí creo que, dado que nosotros confiamos que todo viene de Dios, estamos dispuestos a actuar sin miedo. Y eso sí me parece muy relevante para los tiempos que vivimos, porque no podemos desconocer tampoco que estamos en tiempos de incertidumbre, de muy pocas claridades. En un par de días más va a ser el aniversario del 18 de octubre. En esa incertidumbre y las complejidades de los tiempos que vivimos, que no solo son de Chile, sino, como decía el senador, hay muchas dimensiones que afectan a todo el mundo. Nuestra misión como cristianos es buscar los medios que acorten las distancias entre la situación concreta de las personas y la realidad querida por Dios. Esos medios no los va a poner Dios, son múltiples, pero creo que estos espacios de conversación con personas que piensan parecido, pero sobre todo con salir a buscar a todos aquellos que piensan lo más distinto para nosotros, va a contribuir en ese deseo de Dios. Y anoté una cita por acá que me pareció muy atingente, que es de Lumen Gentium 42, que dice que Dios es el amor y guía todo con amor. Por esta razón, los medios que deben escogerse son los medios que están animados por el amor, en este caso el prójimo, lugar donde Dios se revela y muestra su presencia en medio nuestro. Si algo como católico espero que tengamos claro en estos tiempos, es que Dios va a guiar todo con amor,
y que finalmente quienes creemos podemos confiar y entrar a discutir y atrevernos dejando el miedo guardado y lo más controlado posible. Gracias, Pía. Gracias, Pía. Le damos la palabra a Felipe. ¿Aló? ¿Se me escucha? Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación y le hice un saludo a todos los presentes. Gracias a Javier, que fue el que me contactó, y bueno, a la CBX y a todos los organizadores, a los otros panelistas, o no sé si esto es un panel o en verdad es una conversación, por esta cosa tan rara que se llama Zoom y se nos ha hecho tan cotidiana, algo que yo en marzo no sabía lo que era y yo creo que es lo que más he usado este año. Y agradezco porque creo que estos espacios de conversación son muy necesarios. No sé si los otros invitados están de acuerdo conmigo, o los asistentes, pero me preocupa mucho cómo, a pesar de que yo sé que se pueden dar conversaciones muy ricas y muy donde uno puede compartir experiencias y compartir visiones, y de eso construir o aprender simplemente, aunque uno no esté de acuerdo con la otra persona, aprender y entender y empatizar. Pero me parece que que en muchos de los espacios que están hoy día en la televisión, en la radio o incluso en redes sociales no son muy propensos a eso, sino que se quedan muchas veces en el eslogan o dificultan el diálogo, digamos, y no permiten espacios de conversación un poco más profundos, con un poco más de tiempo, como el que estamos teniendo aquí, donde uno se puede explayar un poco más, intentar entender, intentar explicar. Y segundo, porque yo soy, yo soy católico, de familia católica. Yo no provengo de un mundo muy cercano a la CBX, a pesar de que tengo obviamente amigos, compañeros de universidad que participaban y conozco más o menos varias cosas del movimiento. Me parece que cumplen un rol muy importante en cuanto a involucrar, o sea, en cuanto a tener este tipo de conversaciones y pensar cómo los cristianos, los católicos podemos aportar en el mundo público. A mí me parece que no hay nada peor que los católicos se resten un poco del mundo en donde están y se resten de la posibilidad también de llevar el mensaje de Cristo y de llevar la salvación al resto de la gente también, a todas las personas, y comprometerse con el mundo donde viven, con los pies bien puestos en el mundo. En ese sentido, me parece que es muy bueno que tengamos este espacio. Ahora, yendo más al fondo, yo creo que no es un misterio para nadie que yo estoy por la otra opción, yo estoy por la opción rechazo, y quiero intentar explicar por qué, ¿ya? Y voy a partir por lo que quería decir al final, por algo que dijo Pía recién. Yo no creo que el rechazo sea defender el status quo o querer que todo se quede igual. De hecho, yo creo que no reconocer que Chile necesita reformas y reformas importantes sería ser ciego. Y yo parto de esa base, digamos. Y también decir que votar rechazo no significa restarse de nada, porque hay una posibilidad, esto es un plebiscito donde puede ganar cualquiera, y si llega a ganar la prueba, que no es la opción, no es la opción por la que yo voy a votar, va a iniciarse un proceso constituyente del que yo voy a querer formar parte de todas maneras. O sea, en el fondo, ¿y por qué digo eso? Porque así como Pía dice que el apruebo tiene mucha diversidad dentro suyo, yo creo que el rechazo también. Y yo lo he visto como hay personas también de todos los sectores de Santiago y de Chile, digamos, conocido gente en todo Chile trabajando por esta causa, de Arica a Punta Arenas, de todos los sectores socioeconómicos, de todas las religiones y de hombres, mujeres, digamos, de todos lados. O sea, como que creo que también hay mucha diversidad. Y yo no creo que esa gente se tenga que restar después del proceso que eventualmente surja. Yo creo que, y acá voy al principio, yo creo que lo que hay acá en este plebiscito son dos opciones, dos caminos diferentes para lograr los cambios que Chile necesita. Y yo quiero intentar explicar por qué para mí el rechazo es mejor.
lo que no significa que el apruebo sea la destrucción de Chile y que se instaure la República Bolivariana y nos vayamos al abismo, digamos, ¿ya? Yo creo que esto se trata justamente de democracia, de diálogo y de construir lo mejor para el país. Yo creo que una de las causas importantes de la crisis, no es la única, pero una de las causas importantes de la crisis que vivimos hoy día, es la lejanía de la clase política con los ciudadanos. Yo comparto con Pía, y me imagino con el senador Latorre también, que echarle la culpa a los políticos de todo es un error. Yo creo que los políticos son necesarios y necesitamos buenos políticos, necesitamos gente buena involucrada en la política y ojalá mucha gente lo haga, pero sí creo que en los últimos años ha habido una desconexión brutal, y no solamente de la clase política, en general de las élites. Entonces, ¿qué es lo que yo temo? Yo veo que ante los problemas que salió a reclamar la ciudadanía, sobre todo el 25 de octubre, y los temas que todos sabemos cuáles son los temas importantes, ¿cierto? La salud, las pensiones, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Las prioridades están más o menos claras, hay consenso en las prioridades. Y me preocupa que la solución que se haya ofrecido por parte de la clase política haya sido una nueva constitución, porque yo creo que una constitución, si bien es muy importante, no es la llamada principalmente a resolver esos problemas. ¿Está en la constitución están contenidos los derechos sociales en la constitución? Sí, están contenidos. Pero la constitución dice que se garantiza el acceso gratuito a la educación básica y media. Y yo no sé cómo podemos garantizar más eso. Uno puede decir, oye, pero no se está garantizando bien eso. Bueno, esa es precisamente la pega del Estado, la pega del Congreso, la pega del Ministerio de Educación y de todos los que corresponda, digamos. O sea, ahí está. Pero yo no creo que eso pase necesariamente por la Constitución. De hecho, pasa por reformas que sí se pueden hacer en la Constitución, pero no es necesario iniciarlas desde cero. Y por reformas legales también, y por la pega que puede hacer el Estado. Entonces, ese es mi primer punto. Y a mí me preocupa porque me preocupa que se generen expectativas desmesuradas respecto de este proceso y que volvamos a tener el mismo problema, digamos, que es personas y una ciudadanía en el fondo descontenta y defraudada de lo que se le prometió. Porque, por dar algunos, voy a dar un par de ejemplos un poco burdos, pero es para que se entienda el punto, ¿ya? No va a ser campaña del terror. La Constitución boliviana hoy día garantiza el acceso al mar, por ejemplo, a los ciudadanos bolivianos. Y sabemos que eso no es real. Entonces, yo no creo que la Asamblea Constituyente quiera mentirle a la ciudadanía, pero sí se pueden prometer muchas cosas que no se cumplan. Entonces, yo creo que es más importante, más que prometer y de seguir añadiendo cosas que se pueden añadir a la Constitución, yo creo que es más importante lo otro, que es iniciar un proceso de reforma y un proceso de acción, derechamente, del Estado para hacerse cargo de los problemas que hoy día tenemos. Y el segundo problema de expectativas para mí se produce con el proceso mismo, porque yo no quiero también, yo no voy a decir que acá se está, la gente que está por la prueba, la gente que ha promovido este proceso, quiere engañar a la ciudadanía, pero sí hay cosas que no sé si se han explicado bien y que pueden generar expectativas desmesuradas, como son, por ejemplo, esta idea de que esto va a ser una constitución 100% ciudadana, porque la verdad es que el proceso por el que se van a elegir a los constituyentes, si es que ganan la prueba, va a ser un proceso que es idéntico al del Congreso. El mismo Congreso que hoy día tiene descontento a Chile y del que todos hablan, el Congreso que tiene un 2% de aprobación. Entonces, y que sigue siendo legítimo para mí, eso no está en duda, digamos, pero ¿por qué haciendo lo mismo creemos que vamos a tener un resultado diferente? Yo creo que los problemas son más profundos. Yo no creo que ni el apruebo ni el rechazo van a derrotar a la violencia. La violencia la derrotamos entre todos, con democracia y con diálogo y condenando la violencia, ¿cierto? Yo no voy a decir que con el rechazo se acaba la violencia, ni que con el apruebo se acaba la violencia, y que tampoco con ninguna de las dos cosas se van a acabar los problemas de Chile. Yo creo que, insisto, son dos caminos diferentes, pero yo creo que el camino del rechazo da más garantía. ¿Por qué? Porque yo creo que a las personas, a los chilenos, no les importa tanto si gobierna a la izquierda o a la derecha. Yo creo que lo que les importa es tener las oportunidades para desarrollarse, para ser felices, para poder
alcanzar la felicidad con su familia, digamos, y en el caso también, si tenemos una visión más trascendental como los que estamos en esta conversación, la posibilidad de alcanzar la salvación por sus propios medios. Entonces, en ese sentido, todos los proyectos pueden tener cosas buenas y cosas malas, y yo no creo que existan los proyectos absolutos que sean la solución a todos los problemas. Entonces, yo sé que hoy día tenemos varios problemas, pero también es cierto que el modelo instalado en Chile, el modelo institucional en Chile actual, que requiere muchas reformas, sí ha traído cosas buenas para Chile también, y yo creo que eso también hay que reconocerlo. O sea, es un hecho que mucha gente ha salido de la pobreza, es un hecho que mucha gente ha podido ingresar a la educación superior por primera vez. Esos son hechos que están medidos y estudiados. Entonces, es un hecho que Chile, a pesar de ser un país desigual, es menos desigual que lo que era hace 30 años. Sobre todo si medimos entre generaciones. Entonces, ¿significa eso que está todo perfecto? No, muy lejos, estamos lejos de eso, pero sí creo que hay cosas que se han hecho bien. Entonces, me parece que empezar de la base de lo que ya construimos me parece que es una buena idea en general. Yo digo, ¿por qué no construir desde lo que ya tenemos en vez de iniciar desde cero, desde una hoja en blanco, desde... yo sé que hay un quórum para ponerse de acuerdo, pero los mismos quórum están para reformar la Constitución. Creo que está claro que hay que iniciar un camino de reformas, pero me parece que hay un camino que le da más garantías a las personas de que no se va a poner todo en juego, porque, insisto, una vez que empieza el proceso, empezamos desde cero, y a mí eso creo que le da pocas garantías a la gente, digamos, de la protección de sus derechos. Felipe, ¿Sí? estamos ya en los 10 ya. minutos para ir cerrando esta parte. Ya, no, sí, me queda solamente una idea, que es que una idea final, para que siga el diálogo, y es que uno siempre puede cuestionar los procesos, y uno siempre puede cuestionar el origen de esta Constitución, pero hay que tener ojo con eso, porque el origen de la Constitución que está vigente todavía, me refiero, porque también va a pasar que en algún minuto se va a poder cuestionar también el origen de esta Constitución, que también tuvo mucha violencia en su origen, que también puede ocurrir que sucedan cuestiones como la que han sucedido en el Congreso, donde han habido amenazas a los políticos, a la gente que está ahí sentada tomando las decisiones. Eso puede pasar. Yo no quiero que pase, pero puede pasar. Entonces, hay que tener ojo con delegitimar de entrada lo que hoy día tenemos. Primero, porque siempre se puede criticar, y segundo, porque también es imposible desconocer que lo que tenemos hoy día sí ha sido fruto también del diálogo democrático. O sea, hay un estudio que salió hace poco de un profesor de la Universidad de los Andes, Jaime Arancilla, que mostró que la mitad de los artículos de la Constitución actual vigente fueron redactados en democracia, fueron redactados después del año 90, en los gobiernos en todas las reformas que se hicieron en los gobiernos de la Concertación, sobre todo, y por eso la firma actual de la Constitución es de Ricardo Lagos y de sus ministros, no es de Pinochet. Entonces, eso también es algo que hay que reconocer, y eso también es fruto de la evolución institucional. Entonces, yo creo que el mejor camino es seguir evolucionando institucionalmente con reformas profundas, con un compromiso real de la clase política y de la ciudadanía. Y para mí ese camino asegura mejor el futuro de las personas, entendiendo además que estamos en un contexto de pandemia, de crisis económica, a través de lo que ofrece el rechazo. Eso implica efectivamente un compromiso muy grande, que es el mismo compromiso muy grande que creo que hay que asumir si gana la prueba. Pero en el fondo es igual, en ese sentido, las dos alternativas tienen la misma carga de la prueba de demostrar que son capaces de hacerse cargo de las injusticias que tenemos hoy día en el país. Vale. Gracias, Felipe. Han salido preguntas y llegaron preguntas también vía en la inscripción, que yo se las hice llegar a ustedes, pero se las voy a repetir para que vayan, si quieren, escribiendo, resumiendo. Harta pregunta que ustedes ya han respondido acerca de los beneficios y las ventajas de una nueva constitución, si es que eso puede mejorar las pensiones, por ejemplo. Ahí hay un grupo de preguntas acerca de las ventajas, de los beneficios
que pueda tener una nueva constitución. Hay un segundo grupo de preguntas respecto a quizá un eje más católico, más doctrinario y cristiano respecto a los criterios de Jesús presentes en este proceso. ¿Cuál es la relación del mensaje de Jesús y el servicio social y político? Ya lo han mencionado, yo creo que ustedes. Y también hay una pregunta muy específica sobre el principio de subsidiariedad, que si alguien lo quisiera tomar también lo puede hacer. Hay otro grupo de preguntas respecto a la Asamblea Constituyente, respecto a personas que no saben de leyes, cómo van a poder ejercer su función de delegados, cómo se constituye la Asamblea, y también hay una pregunta sobre la paridad, si es que, cuál es el carácter democrático de los escaños reservados. Yo quisiera agregar una pregunta también, o al menos una reflexión respecto al estallido social del año pasado. Estamos cumpliendo el primer año del estallido y yo creo que sigue siendo una crisis que nos ha costado ponerle nombre, que nos ha costado entenderla, comprenderla, explicarla. ¿Qué hubiera pasado si no se lograba acuerdo ese 14 de noviembre? Qué bueno que se logró, al menos desde mi punto de vista, pero hubiesen habido otras opciones políticas e institucionales respecto al estallido. Paso a leer las preguntas que ustedes van poniendo en el chat. Disculpen que sea tan así, tan como monólogo, pero son las gajes de la moderación. Lucas escribe sobre la ley de educación sexual integral, que fue, hoy la derecha frenó este proyecto que busca formar a niños, niñas y adolescentes en la escuela sobre sexo, afectividad. Daniel le pregunta a Pía con respecto al tema de la importancia del simbolismo de una convención constituyente, ¿por qué no sería desde una interpretación pesimista una forma de populismo o demagogia? Ita comenta, el problema de los derechos sociales en la Constitución no es el hecho de que no estén contemplados, sino que no están amparados por el recurso de protección. En este sentido, ¿cómo compatibilizar su protección en la letra con el acceso real y práctico? Martín Canesa le pregunta a Felipe, seguramente fueron compañeros de universidad, rechazo más mixta o rechazo más convención constitucional. Camila pregunta para Felipe, una de las muchas afirmaciones de parte del rechazo es que el ciudadano común no podrá ser partícipe de la redacción de la posible nueva constitución. Al respecto, ¿no consideras que los cabildos llevados a cabo post-estallido, convocados desde los territorios, son una forma de hacer que el ciudadano común pueda estar presente en esta si es que sale a prueba? Y ahí Martín comenta que efectivamente pelean harto con Felipe. Esas son las preguntas. Me parece muy interesante lo que menciona Juan Ignacio sobre una constitución ecológica. Lo he escuchado también en algunas personas del Frente Amplio. Me gustaría también si él pudiese desarrollar en ese sentido alguna línea de reflexión. Y preguntarles también a ustedes tres, en la medida en que puedan, ¿qué creen que es lo más importante de cambiar en este proceso constituyente? El propio Felipe decía, hay muchas cosas que necesitamos reformar. ¿Cuáles son? La encuesta menciona, ¿cierto? Pensiones, salud, educación. Pero bueno, ¿qué cosas ustedes priorizarían en la discusión constitucional en la que vamos a estar en los próximos años? Se agrega para Felipe también, que está solicitado, pese a que es claro que la opción rechazo es la figura más estable.
teniendo actualmente una constitución rígida. Hay precedentes de una constitución flexible, manteniendo de todas formas estabilidad, como el caso de Inglaterra, porque no sería entonces pertinente cambiar una constitución flexible. Bueno, por ahí van las preguntas. También, si es que quieren replicar, responder al resto de los panelistas expositores. Y Ángela suma, la violencia puede ser legitimada desde una mirada católica, pensando en el contexto de estallido social y de descontento generalizado. Juan Ignacio, el senador tiene la palabra. Haga uso de la palabra. ¿Puedo invertir el orden, porfa? Porque necesito ir a abrir la puerta y Vale, para no estar, si Pía o Felipe y después entro yo. Me vale, tiro, ¿vale? ok. A ver, Pía, dale. Ay, sí, que necesitaba que me reabrieran el audio. Salieron varias cosas, así que puede ser que se me pasen, pero algunas que me quedaron presentes. En nuestro país han habido muchas discusiones durante largos años que la respuesta a la ciudadanía ha sido esto es inconstitucional. Yo creo que la reforma del 2005 fue lo mejor que se podía hacer en su contexto. Y el 2005 yo celebré lo que ahí pasaba. Me alegró que se eliminaran los senadores designados, entre muchas otras cosas. Si hoy fuera el 2005, volvería a celebrarlo, pero hoy día estamos en el 2020. Y han pasado 15 años y las sociedades van cambiando, las posibilidades de nuestros sistemas democráticos también se han visto modificadas y las aspiraciones también son distintas. Señalo esto porque también salieron, yo creo que en los comentarios y en algunas preguntas, como yo creo que las posibilidades de la modificación de la Constitución se agotaron y no es raro que la ciudadanía lleve mucho tiempo pidiendo una nueva Constitución. No es algo que apareció en el estallido, es algo que apareció en el movimiento AC, mucho antes también. Bueno, tuvimos un proceso truncado, pero en el gobierno de la presidenta Bachelet también existió, porque las personas han escuchado mucho tiempo que hay limitaciones en la Constitución. Se me ocurren algunos ejemplos, o sea, para la ley de cuotas del 40% que las mujeres fuéramos las listas, se fue al Tribunal Constitucional, porque algunos encontraban que era inconstitucional. Y yo creo que todo eso fue generando un deseo de que las reglas tienen que ser distintas. Yo creo que tenemos un problema que muchas veces creemos que todo es populismo y eso tampoco ayuda. Pero cuando yo hablo de lo simbólico, hablo sobre la potencia de canalizar mediante canales constitucionales, valga la redundancia, distintas demandas y procesarlas vía canales democráticos. Para mí el estallido es un fracaso para nuestra democracia, porque habla que no tuvimos los elementos para procesar mediante las instituciones distintas demandas que no eran nuevas. Y me parece que generó un presente aún más preocupante, que nos abrimos a discusiones que no eran nuevas después de haber vivido olas de violencia. Cuando hablo del símbolo, es lo potente que puede ser para nuestro país atrevernos a discutir aquello que ha estado bajo la alfombra. Independiente, insisto, con los resultados de que eso pueda ocasionar, poniendo obviamente y generando una relación de respeto y compromiso en las instituciones políticas, que hoy día, tampoco es un secreto, hay una desafección absoluta y un descrédito. Eso me parece como primero dentro de las cosas que aparecieron. ¿Qué cosas me gustarían a mí dentro de este proceso constituyente? Obviamente, robustecer la protección de los derechos. Me gustaría mucho que se estableciera una institucionalidad que profundice el gobierno de la mayoría, porque yo creo que ahí hemos tenido una conversación que no ha sucedido de buena manera entre lo que la gente aspira y vota y las posibilidades de cambio existentes. Y también, obviamente, responder a los desafíos, insisto, que tienen las democracias en el siglo XXI. Me gustaría que avanzáramos en descentralización, muchísimo. Creo que tenemos pasos iniciales en nuestras discusiones, muy iniciales, pero hay harto que avanzar. Como de los gobiernos que van a tener nuestras regiones, de los recursos que pueden tener para llevar a cabo sus competencias.
ya había señalado que las mayorías puedan gobernar en nuestro país, lo que hace que haya que revisar los quórum calificados para que eso suceda. Yo creo absolutamente en la democracia representativa, pero creo que hay que evaluar mecanismos de participación directa del pueblo en ciertas instancias, algo que sucede en otros países y que ha resultado bien. En suma, acentos que profundicen nuestra democracia. Si nosotros hacemos este camino de buena manera, yo creo que el resultado va a ser una mejor democracia para nuestro país. Hay algo que había aparecido y que quería señalar, que anoté aquí, que se me puede estar pasando. Bueno, si es que vuelve, lo podremos seguir conversando. Vale, gracias, Pía. Que siga Felipe, y en el chat apareció una pregunta para Juan Ignacio, que ahí también él podrá sumar. Adelante, Felipe. Gracias. Bueno, son muchas preguntas y voy a tratar de hacerme cargo de todo, aunque es un poco difícil. Como dijo Javier, fui un poco solicitado en esta pasada. Primero, o sea, y parto haciendo, o sea, como respondiendo una pregunta a partir de algo que acaba de decir Pía también. Efectivamente hay cosas que han sido, o sea, cuestiones que se han declarado inconstitucionales en el último tiempo, que se ha dicho que es inconstitucional. Y yo creo que se puede hacer la autocrítica que muchas veces se usó eso como excusa para no dar cierto debate. Eso yo puedo llegar a concederlo. Pero yo no creo que sea cierto que el problema ahí sea la Constitución, porque, o sea, la Constitución en sí. Y voy a darme a entender. Primero porque buscando ejemplos de cuando hay reformas que han terminado siendo inconstitucionales o que se ha discutido su constitucionalidad, yo creo que es un error echarle la culpa, digamos, a que exista un control de constitucionalidad. Eso me pasa. Y se echa la culpa, por ejemplo, del Tribunal Constitucional. Y si uno revisa cuando ha habido problemas en ese sentido, por ejemplo, la reforma reciente del 10%, con la reforma del 10%, que sin meterme en el fondo de la reforma, que podemos discutir largamente si es beneficioso o no, se hizo a través de un mecanismo evidentemente inconstitucional. Y la excusa que se utilizó fue que era la única forma de hacerlo, porque esta constitución es muy rígida y no permite modificarla, pero lo divertido fue que la reforma se hizo por una reforma constitucional, lo que pasa es que no se hizo de la forma que debía hacerse, porque esto era, el tema del 10% es iniciativa exclusiva del presidente, y se le echó la culpa a la constitución del 80, la constitución de Pinochet, etc. Pero si uno revisa la historia constitucional y es riguroso, puede ver que esa iniciativa exclusiva del presidente no está instaurada por esta constitución, está instaurada por la constitución del 25. Y en estos asuntos específicos de seguridad social, la instauró nada más y nada menos que Eduardo Frei Montalva, y fue promulgada por Salvador Allende. Entonces, esa norma específica que hacía que fuera inconstitucional una reforma, no era de la Constitución del 80, ni salió de la imaginación de Jaime Guzmán, ni de nadie más, digamos, sino que es una norma que estaba y que Lucas, en la Constitución, en el 25 no había una AFP, pero lo que dice el artículo es que el presidente tiene iniciativa exclusiva para reformas o para proyectos, ¿cierto?, en materia de ley que tienen, o sea, que se refieren a la seguridad social. Entonces, por eso era inconstitucional esa reforma. Al final se terminó aprobando igual y la Constitución y se pasó a llevar la Constitución simplemente. Así que esto tuvo un final, digamos, que favoreció a los que querían la reforma, así que no hay problema. Pero en el fondo no es tan simple como decir, no, es que esto es inconstitucional porque hay un sector que impuso una Constitución que hoy día no permite, porque hay muchas normas de la Constitución que son anteriores a la Constitución actual, que vienen de antes, que son producto del debate democrático, muchas que son posteriores a la promulgación de esta Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, refiriéndome a este comentario que me hacen de la Constitución flexible o no flexible, yo creo que también hay que ser un poco más riguroso. Lo primero es que
esto sí es un tecnicismo, pero en Inglaterra no hay propiamente una constitución, sino que es un sistema muy diferente al que tenemos en Chile, donde opera mucho por costumbre y por las sentencias de los tribunales, y en verdad hay una constitución, pero que es una constitución no escrita en gran medida, y que se transmite un poco por costumbre, digamos, por las prácticas usuales que hay en el país. Entonces, claro, es flexible, pero no es muy comparable al sistema que tenemos en Chile, digamos. Pero, o sea, al fondo, es parte del diálogo democrático también proponer un sistema así, no tengo problema. Pero sí, para ser más riguroso respecto a lo rígida, ¿no?, que es la Constitución hoy día se puede reformar por quórums que son inferiores incluso a los que va a tener la Convención Constituyente, en gran parte de sus artículos. Si tú quieres reformar la atribución del presidente de la República y el sistema democrático, lo puedes hacer por 3/5 hoy día, por 60%. En cambio, todas las reformas en el sistema, o sea, en la Asamblea van a tener que ser por 2/3. Y esos quórums que tenemos hoy día son quórums que son similares a los de otras constituciones del mundo, la española, la italiana, la estadounidense es mucho más alto los quórums, pero la mayoría de las constituciones occidentales tienen en general quórums similares a los que tenemos nosotros. No es excepcional nuestra constitución en ese sentido. El tema es que tú puedes decir, ¿es más difícil de modificar que una ley ordinaria? Sí, pero eso es una cuestión que en general tienen todas las constituciones, justamente porque requieren de mayorías más importantes para ser modificadas y de acuerdos más importantes. Después, bueno, me preguntaron y quiero responder al tiro respecto de qué reformas haría yo, ya que hablé de reforma. Y puedo dividir mi respuesta en dos. Primero, yo creo que hay reformas que necesita nuestro sistema que no necesariamente son constitucionales, por eso hablé de que no creo que sea necesario, no creo que sea necesario un proceso constituyente para muchas de las reformas. Por ejemplo, hoy día hay una reforma del sistema de pensiones que está en el Congreso, que fue aprobada. Me puede corregir el senador Latorre en qué cámara fue aprobada. Según me acuerdo, fue aprobada en la Cámara de Diputados. Falta ser aprobada en el Senado. Y está ahí durmiendo. Y esa reforma fue aprobada en la Cámara de Diputados por un acuerdo, al menos de parte de la oposición, con el sector del oficialismo, y que puede ser un beneficio para algunos de los problemas que tiene nuestro sistema de pensiones. O al menos había que darle una oportunidad, pero está durmiendo en el Congreso. Entonces, hay reformas que están ahí, que se podrían aprobar, que podrían hacer avanzar algunas cosas. Hay otras que no. Por ejemplo, en educación. Yo creo que es urgente fortalecer la educación pública con educación de calidad. Y sobre todo enfocándose en las primeras etapas de la educación. Nos hemos enfocado demasiado en la educación superior, que es importante y todo, pero demasiado foco ahí, con la gratuidad universal y todo el debate que tuvimos los últimos 10 años, pero nos ha faltado de meterle ganas a la educación inicial, que es donde se reducen las brechas. Entonces yo creo que ahí también, por ejemplo, hay una prioridad. Y si quieren que diga una reforma de la Constitución propiamente tal, para dar un ejemplo, a mí me parece, por ejemplo, en el sistema político se podrían hacer reformas. Yo sigo creyendo aunque creo que esto es perfectamente debatible, sigo creyendo que el sistema presidencial es el que mejor no funciona, pero creo que se pueden hacer reformas, por ejemplo, en el tema de la elección, incorporando, por ejemplo, elecciones legislativas que vayan en medio del periodo presidencial, como pasa hoy día en Estados Unidos, por ejemplo, como pasó en algún minuto en Chile, que permiten descomprimir el ambiente político cada cierto tiempo. O sea, ¿qué es lo que pasa hoy día? Y para mí esta es una de las razones del 18 de octubre, no es la única obviamente, pero es una razón que potencia. Tú eliges a un presidente con expectativas y eliges un Congreso, pero tú sabes que si el presidente no tiene la mayoría en el Congreso, va a tener, va a permanecer con esa misma foto, esa misma mayoría que no tiene durante 4 años en el caso ahora, antes de 6 años. Entonces, tú sabes que va a ser muy difícil que ese presidente lleve adelante su programa. Entonces, y eso fue un poco, yo creo, lo que pasó ahora. No es la única razón. Yo tengo muchas críticas al gobierno, no sé si meterme ahí ahora, pero en el fondo, cuando el gobierno llevaba 2 años, iba a cumplir sus 2 años, que fue a fines del año pasado, imagínense que hubiese habido una elección parlamentaria de la mitad del Congreso
en ese minuto. Yo creo que hubiese servido para descomprimir el ambiente y las demandas ciudadanas, hubiese servido para canalizar democráticamente las inquietudes y disminuir un poco la violencia y la polarización que hubo y que en parte sigue habiendo. Y así se logra, en el fondo, modificar un poco el mapa político en la mitad del periodo. Hay más cosas más comentarios que me hicieron, pero Javier, dale nomás porque si no, porque fueron muchas preguntas, después puedo seguir contestando y que pase Ignacio. Ya, adelante entonces, Juan Ignacio. Vale, sí, había visto unas preguntas más arriba que decían sobre si me parecía que la paridad era democrática o no, y los escaños reservados para pueblos originarios también. A ver, si vamos desde una democracia representativa, uno esperaría que las mujeres, que son el 50, un poquito más por ciento de la población, estén representadas en esa proporción. Pero además creo que eso desde o sea, algo muy, muy básico, pero creo que el debate sustantivo es cómo las mujeres han estado históricamente subrepresentadas en espacios de toma de decisión, de poder político, económico, cultural, eclesial también, ¿no? Han estado siempre o excluidas o representadas en un bajo porcentaje y con siempre atribuciones, ¿no?, por debajo en esta cultura patriarcal. Entonces yo creo que ahí hay una innovación democrática, ¿no? La paridad es una innovación democrática. Y en ese sentido creo que puede ser un muy buen resultado y un muy buen ejemplo para el mundo, además, ¿no?, sobre procesos constituyentes. Y los escaños reservados, claro, lo mismo, está el debate de cuántos escaños, el último censo es 12,8% de la población, pero nuevamente la pregunta no es, pucha, si 21 escaños, 18, hay fórmulas y están presentadas. Yo mismo presenté una indicación que está tramitándose en la Comisión de Constitución, que ha sido apoyada por la Asociación de Alcaldes Mapuche, está el alcalde Millaburi y varias organizaciones y comunidades indígenas. Más allá de la fórmula, hay una cuestión sustantiva que preguntarnos, que es la exclusión histórica de los pueblos originarios de la política, ¿no?, de la política, del alto nivel político en Chile. En la última huelga de hambre de presos mapuche, me tocó estar intermediando ahí con el ministro Larraín de Justicia y los presos mapuche. Estuvieron más de 120 días en huelga de hambre y lo que pedían era una mesa de trabajo para implementar el convenio 169 de la OIT en las cárceles. Además decían, miren, esto como en lo inmediato. Además, en el fondo nos gustaría sentarnos a la mesa, nuestros representantes, huerquenes, loncos, etcétera, nuestras autoridades ancestrales con las autoridades políticas, porque no hemos tenido ese diálogo, en serio, ¿no? Y yo creo que ahí el proceso constituyente nuevamente es una oportunidad. Algo sobre la constitución ecológica. Esto no es solo una propuesta nuestra desde el Frente Amplio, obviamente sí adherimos, pero acá yo diría, está la asociación, la Sociedad Civil por la Acción Climática, SCAC, que es una red amplia de organizaciones de la sociedad civil, ONG, movimientos sociales, académicos, mundo científico, etcétera, que viene trabajando en propuestas sobre constitución ecológica. Y ahí algunos, y por eso citaba en la introducción, en la primera parte, la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Creo que da pistas muy potentes, que por lo demás tiene muchos insumos del mundo científico también, esa encíclica. Y creo que algunos principios básicos, ¿no? Cómo compatibilizamos justicia social con justicia ambiental, ¿no? Tradicionalmente el debate, desde una lógica económica clásica, es, bueno, primero hay que generar riqueza, luego hay que distribuir justicia social, ¿no? Que no existan grandes desigualdades, que no exista una lógica de concentración de la riqueza. Entonces, bueno, y después nos preocupamos del medio ambiente, ¿no? Cuando ya tengamos resuelto la generación de riqueza, la justicia social, después nos preocupamos del medio ambiente. Yo creo que ese paradigma, esa manera de pensar ya está obsoleta, hizo crisis. Yo creo que hoy día necesitamos un nuevo modelo de desarrollo que combine, que equilibre, el equilibrio, ¿no?, de, obviamente, la actividad económica, la redistribución de la riqueza y el cuidado del medio ambiente, ¿no? Llevado a las empresas el triple impacto, ¿no?, económico, social y ambiental.
Y eso hay muchos modelos que lo están llevando a la práctica a nivel micro y también a nivel macro. En términos de justicia ambiental, hay una discusión es, bueno, ¿cómo evitamos esta lógica de las zonas de sacrificio, donde hay determinados territorios, determinados ciudadanos que son como de segunda categoría? Acá en la región de Valparaíso me toca representar entero Puchuncaví, pero hay varias. El INDH en Chile ha levantado, digamos, el catastro como de las zonas de sacrificio en Chile y de los conflictos socioambientales, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, desde la perspectiva del derecho humano ambiental. Y ahí la pregunta es, claro, ¿cómo se distribuyen las cargas, ¿no? Los pasivos ambientales, cómo se concentran en determinadas poblaciones, territorios y comunidades. Y eso es tremendamente injusto desde una perspectiva, ¿no?, de justicia ambiental. Y por otro lado, el principio de justicia intergeneracional, que es no solo pensar en el bienestar nuestro, de esta generación, y esta lógica como individualista, ¿no?, cada uno pensando en su propio bienestar material, esta lógica muy egoísta, ¿no?, que yo creo que es profundamente anticriterios del Evangelio, y pensamos en el fondo y empatizamos y solidarizamos con las futuras generaciones, con las que no las conocemos, pero vienen, ¿no? Vienen por otro lado. Y esa todavía es una perspectiva antropocéntrica, ¿no?, pero más equilibrada, que no solo reconoce o busca el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino que también busca vivir en un medio ambiente sano, equilibrado. Pero incluso, sí, acá hay una discusión que es muy interesante, por ahí salían en las preguntas, Ecuador, Bolivia en su momento, y con la fuerte influencia de los pueblos originarios, establecieron en la Constitución el derecho de la naturaleza, ¿no?, como la naturaleza como sujeto de derecho, desde esta concepción de buen vivir. Y ahí hay un debate que es muy, muy interesante, como de derecho ambiental comparado, como de última generación, si efectivamente, y que es un poco, si uno va y le pregunta nuevamente a los pueblos originarios, al pueblo mapuche, los peñi, las machi, las veces que me ha tocado conversar así en profundidad con ellos en el territorio, te dicen, bueno, acá hay energías, hay ciclos de la vida, los ríos, la biodiversidad, el bosque, ¿no?, el bosque nativo. Hay una relación con el territorio que no es solo poniendo al ser humano al centro, sino que más bien entendiendo esta relación de interdependencia, ¿no?, y de una cosmovisión ecológica, bueno, reconoce los límites, ¿no?, de la biosfera. Bueno, ahí hay una discusión que es muy, muy interesante, que yo creo que es perfectamente atendible, ¿no? Bueno, el derecho humano al agua, ya lo había dicho. Algunos elementos también, como para no alargar mucho, pero creo que la descentralización, yo creo que el modelo, este Estado chileno centralista, ¿no?, y este Estado que, a ver, algunos críticos, analistas dicen está muy, muy todavía inspirado, digamos, en lo que es el Estado del siglo XIX. O sea, en Chile en eso ha funcionado poco, digamos, en términos de, por un lado, hiperpresidencialismo, ¿no?, un presidencialismo exacerbado, y por otro lado, un centralismo exacerbado, ¿no? Yo creo que eso también tocó techo, hizo crisis, ya está obsoleto, y se requiere un pacto también con las regiones. Y ahí, nuevamente, la relación con los pueblos originarios, todos los debates sobre autonomía, por ejemplo, ¿no?, sobre autonomía, sobre gobiernos locales o gobiernos de determinados territorios, con estatutos de autonomía, etc. Todo ese debate que tiene que ver con modelos de descentralización, bueno, que tiene que ver con también la plurinacionalidad, ¿no?, del Estado de Chile, un Estado chileno plurinacional, ¿no? Bueno, esos debates. ¿Cómo se distribuye el poder al final, ¿no? Yo creo que tenemos un problema de concentración de poder. Yo creo que hay una crisis también en aquello, una concentración de poder económico, una concentración de poder político, cómo se eligen las autoridades de la Corte Suprema, del propio Tribunal Constitucional, una reforma profunda del Tribunal Constitucional. No estoy diciendo, sino que cómo se eligen, cómo se integra, y luego las atribuciones que tiene, ¿no? Bueno, eso, algunos elementos tal vez se me quedaron por ahí, no sé si tú me recuerdas si es que hay algo pendiente. Sí, le voy a dar una ronda final
hasta las personas, Pía también tiene que retirarse pronto, así que repitamos la misma ronda anterior. Han salido temas sobre violencia también, temas sobre la, la educación superior, las deudas que hay también, y algunos temas más que, que están en el chat sobre volver a los 6 años, por ejemplo, en la elección presidencial. 4 minutos más o menos para cada uno. Pía, adelante. Ahí sí. Me había acordado lo que me había quedado en el tintero anteriormente, que alguien preguntó sobre la paridad y la democracia. Yo creo que tener una convención paritaria no es una buena noticia solo para nosotras las mujeres. Es buena, no, indudablemente, es una buena noticia para nuestro país, independiente de si del género que cada uno pueda tener. Que la discusión estén todos representados habla bien de Chile y de lo que ahí pueda salir. No, no creo que esto solo lo celebramos nosotras, y lejos de ser democrática me parece una tremenda noticia. Yo creo que puede ser muy potente, es histórico, es muy, muy profundo que tengamos una convención paritaria donde las mujeres puedan estar representadas con la representatividad que existe en la sociedad finalmente. Y a diferencia de las cuotas de género que uno tiene y que se usan en muchos países en distintas listas, porque en el fondo las cuotas tienen la lógica de ir empujando con un poco más de rapidez procesos de cambio social que si uno no empujara por vías institucionales, demorarían muchísimo en pasar. Esa es la lógica detrás de las leyes, detrás de las cuotas. El tema en la convención es que son momentos únicos y muy particulares, por lo cual no podemos ir empujando de a poco. No es como las cuotas que les piden a las distintas listas de los partidos cuando inscriben, porque uno dice, bueno, yo voy generando incentivos para que de aquí a X años las mujeres puedan romper las barreras de entrada que hoy día nosotras experimentamos en la discusión política, entre muchas otras cosas. Me parece que es muy relevante, a mí me alegra mucho y también es una de las razones por la cual creo que la Convención Constituyente es la mejor alternativa. Y solo para cerrar, porque yo creo que hay muchos temas muy apasionantes asociados a los tiempos que estamos viviendo, dos cosas. Lo primero es que los tiempos que vive nuestro país no son solo para técnicos constitucionales o constitucionalistas. Bienvenidos ellos, tienen mucho que aportar. Yo creo que tenemos una generación muy potente de personas técnicas muy bien formadas en nuestro país, pero hoy día tenemos que salir a convocar y a vincular a esta discusión a aquellos que están desafectados, aquellos que dicen que para qué ir a votar si tengo que trabajar igual, para aquellos que se han sentido abandonados, que han sentido que su cotidianidad no le importa a nadie, que la precariedad de su vida no está en la discusión política. A esos hay que salir a animar y hay que participar. Yo insisto en que si es que gana la prueba y gana la Convención Constituyente, no vamos a estar todos sentados ahí, pero sí podemos propiciar un diálogo y una discusión que alimente y que esté en sintonía con lo que está sucediendo en la Convención. Eso sí puede pasar. Y en nuestro país hemos tenido mejores niveles de representatividad de los que hoy día estamos teniendo. El estándar de hoy no es lo que ha sido siempre. Y por distintos motivos ha empeorado, pero yo creo que aquí todos tenemos que esforzarnos para que eso deje de suceder. Lo tercero, algo yo hablé sobre la violencia, los dejo, aprovecho de pasar el dato que en Espacio Público en las próximas semanas vamos a estar presentando un estudio que reúne 63 grupos focales, un estudio bien grande en 5 países de América Latina que habla sobre la violencia y los jóvenes y cómo eso tiene un impacto en la cohesión social de nuestra región, en la pertenencia y en el vínculo que tienen con las instituciones. Violencia, la violencia física, pero también obviamente la violencia simbólica y la violencia estructural de la cual muchos jóvenes de nuestra región son víctimas. Así que los que les interese ese tema, ahí vamos a tener un material muy, muy potente. Y por último, y considerando que esto no lo digo nunca, pero dado que estamos en una conversación que la lidera la CBX, yo no creo que los católicos estamos obligados a una opción, pero sí insisto, tenemos más herramientas y tenemos una fe que nos permite enfrentar esto sin miedo. Y hoy día hay algo donde el miedo parece paralizante y parece que es mejor encerrarse y no salir a
a discutir, a enfrentar, a conocer lo que afuera está pasando. Y si hay algo de lo cual puedo invitar en este camino a todos nosotros que hoy día nos reunimos, es que nuestra misión finalmente es confiar, conocer, atrevernos y hacer las cosas como si todo dependiera de nosotros, confiando en Dios como si todo dependiera de Él. Gracias, Pía. Preguntan el medio por el cual saldrá ese estudio, me imagino que es espaciopublico.cl. Bien, vamos a escribirlo también para que En la pueda... página Espacio Público y también en nuestras redes sociales, que es Twitter Espacio Público, Instagram Espacio Público, ahí vamos a difundir porque vamos a tener un seminario con distintos técnicos de la región para comentar los hallazgos del estudio. Vale, muchas gracias. Adelante, Felipe. Bueno, voy a colgarme de las últimas cosas que habló la Pía para seguir. Yo estoy muy de acuerdo o sea, me siento muy identificado con esta idea que dice que los católicos tenemos que participar de este proceso, involucrarnos, también lo dije al principio, y sin miedo, porque hay razones para no tener miedo. A mí nuestra democracia me preocupa mucho, porque veo que o sea, yo al menos pienso que la democracia y la violencia son incompatibles. Y acá con eso respondo también a la pregunta sobre la violencia. Y les pongo un ejemplo de una cosa que me pasó hoy día. Hoy día yo estaba haciendo campaña por la opción que creo correcta en una esquina de la capital, digamos, y unas personas empezaron a gritar cosas, insultos y un montón de cuestiones. Yo no creo que esas personas representen a ninguna de las dos personas que están acá presentes que votan a prueba, pero obviamente los insultos por nuestra posición política nos lo hicieron saber y nos agredieron, y uno de nuestros voluntarios que tenía 22 años le fue agredido con una tabla de skate. Lo golpearon en la cabeza, en la espalda. Se salvó jabonado de que no le pasara algo más grave, porque le pegaron en la cabeza y en la espalda, pero y el skate, digamos, es una cuestión bien contundente, pero se logró defender con su mano, quedó bien moreteado, quedó en shock. Fuimos a contratar lesiones, afortunadamente no le pasó mucho. Pero ¿por qué cuento esta historia? Porque ¿cómo no vamos a, o sea, o sea, qué difícil es que no haya miedo cuando esas cosas pasan? Y esto es una anécdota de una vez, digamos, y hay cosas mucho peores que están pasando. Hay violencia intrafamiliar, hay violencia, hubo violencia desatada el año pasado, digamos, y de poco a poco veo que renace un poco. Y me parece que es bien importante que seamos todos muy firmes contra esa violencia, porque es la única manera de que el diálogo sea el que se imponga, y por muy diferente que pensemos. Y a mí me parece que sí hay una responsabilidad ahí de todos nosotros. O sea, la violencia tiene que ser condenada siempre, todas las veces, sin matices, y es la única manera de que podamos hacer que el proceso que se venga, ya sea con el apruebo o con el rechazo, ya sea con reformas constitucionales ilegales, o ya sea con la asamblea constituyente, o con lo que sea, tiene que ser un proceso que se dé dentro del diálogo y no dentro de la violencia. Y me parece que lamentablemente en los últimos meses, casi año, en Chile ha habido muchos momentos violentos y que no han sido suficientemente condenados, y eso hace que personas violentas, digamos, sigan pensando que pueden actuar de esa forma para lograr cosas. Y eso me parece preocupante. Yo creo que la violencia, insisto, y la democracia no caben en la misma mesa. También otro comentario respecto a la democracia, y acá probablemente me van a odiar y voy a ser minoría, pero yo soy transparente, me gusta decir lo que pienso. A mí me parece que a mí me produce un problema la paridad y los escaños reservados como están concebidos, porque yo creo que la paridad, a ver, la paridad de candidaturas en las listas me parecía que era una medida sensata y que apuntaba a lo que decía Estúpida, de que ir avanzando hacia una mayor inclusión de las mujeres en política, que yo estoy muy de acuerdo que hace falta.
yo creo que estamos todos de acuerdo en que se cuenta. Y no solamente en política, sino que en muchos otros espacios ciudadanos y sociales. Pero la paridad como está concebida no es solamente eso. La paridad como está concebida es afectar el resultado democrático de la elección, haciendo que en algunos casos incluso puede que haya mujeres que salgan perjudicadas con ese tipo de paridad. O sea, se va a forzar un resultado. Y eso me parece complejo, y meto acá también el tema de los escaños reservados, no porque esté en contra de que participen las mujeres, todo lo contrario, acabo de decir lo contrario, ni tampoco porque crea que los pueblos originarios no tengan mucho que decir y que haya una deuda histórica con ellos, sino que porque si nosotros creemos en la democracia representativa, que tanto el senador Latorre como Pía han dicho en sus intervenciones anteriores que están de acuerdo con la democracia representativa, justamente el valor principal que tiene es que cualquiera puede llegar a representar a cualquiera. Y a mí me puede representar una mujer como a Pía lo puede representar un hombre. Y esa es la gracia que tiene. Entonces, yo no digo que, insisto, como he dicho otras veces, que por esta paridad necesariamente vamos a destruir la democracia, pero sí creo que hay que mirarlo con un poquito de cuidado, porque en el fondo no vaya a ser que avancemos hacia o sea, que en el fondo desgastemos la democracia representativa o le hagamos daño a la democracia representativa, diciendo que solamente una persona mapuche puede representar a una persona mapuche, solamente una persona, un hombre o un hombre puede representar solo un hombre o una mujer sobre una mujer, cuando en realidad no debiese ser así. Yo creo que si estamos pensando en esos términos estamos en un problema. Yo entiendo cuál es el sentido que se le da a la paridad, pero me parece que puede tener problemas. Y me queda una pregunta pendiente, no sé si la dejo para después, Javier, o la hago al tiro. Ciérrala al tiro, porque ya estamos en la ronda final. Así que tú 1 minuto y... Ya. Y lo último que me hicieron antes, bueno, sobre muchas cosas, así que perdón si no me hago cargo de todo lo que me han preguntado. Yo feliz de conversar también cuando quieran, por el medio que quieran, etc. Uno, respecto a la participación ciudadana en la constituyente, a ver, puede llegar a pasar que haya ciudadanos comunes y corrientes en la constituyente, puede llegar a pasar, pero sería muy difícil. O sea, es lo mismo que tenemos hoy día en el Congreso. Hoy día en el Congreso no hay independientes, básicamente. Y si los hay, son gente que ya renunció al partido que los eligió. Y lo más probable es que pase lo mismo. ¿Por qué? Porque para salir electo necesitáis ganarle a la lista entera de los partidos, y eso es muy difícil. Entonces, esa gente va a tener que ir dentro de listas de partidos, y eso es complicado porque los partidos también quieren que salgan electos gente que tenga votos, y los ciudadanos comunes y corrientes no sacamos muchos votos. Entonces, creo que es complicado. Ahora, sí creo que es importante que la ciudadanía se organice y haga su espacio de deliberación y de conversación, me parece excelente. Y lo último, respecto de la subsidiariedad que se nombró, esto es un tema que daba muy largo, así que no voy a poder alargarme mucho porque me van a matar, porque tengo que dejarle espacio al senador también y se está haciendo tarde. Feliz de conversarlo más en profundidad con el que quiera otro día, pero para decir algo muy en genérico, yo creo que la subsidiariedad se ha entendido mal muchas veces. Lo que yo interpreto como principio de subsidiariedad es un principio por el cual el principio individual y comunitario se fusionan, y por tanto es una cosa intermedia entre ambas cosas. Entonces lo que busca es que las personas, los ciudadanos comunes y corrientes, seamos capaces de participar de lo público y seamos capaces de solucionar problemas públicos también, involucrarnos con eso, y que el Estado también favorezca eso. No es solamente, como se ha pintado, un principio económico que quiere que el Estado participe menos, o sea, tenga menos atribuciones y que tenga menos empresas. Yo creo que es algo mucho más profundo y que lo que busca, insisto, es involucrar a la ciudadanía y a las personas con lo público, y que me parece que es esencial, por eso también está incorporado dentro de la doctrina social de la Iglesia, junto con el principio de subsidiariedad, para hacerse cargo de los problemas, insisto, para que las propias personas, las familias, las agrupaciones de personas también seamos capaces de hacernos cargo de los problemas públicos, como lo hacen las fundaciones, como lo hacen instituciones como la que trabaja Pía o la que trabajo yo, que son instituciones privadas, o sea, de personas, pero que están involucradas en lo público, y que no todo ese actuar lo centralice
el Estado, porque eso resta libertad y resta posibilidades de diversidad. Eso es para mí el principio subsidiario. Vale, gracias Felipe. Yo también creo que estos episodios de violencia que hemos visto, vi el video que tú mencionabas, eran dos jóvenes en un enfrentamiento, en una pelea, la propia situación, el accidente, el empujón, lo que sea que se determine del viernes pasado, fue un carabinero de 22 años que a un joven de 16 años lo tira, lo toma, ¿ya? Entonces, también como nosotros como jóvenes, quizás algunos ya no estamos tan jóvenes, pero como los jóvenes vamos también relacionándonos de una manera distinta en torno a la violencia, en torno a la comunicación que se tiene en sociedad, sea fuerza policial, sea fuerza social, etcétera. Me pareció interesante también marcar cómo dentro de los jóvenes estos episodios de violencia lo estamos viviendo muy, muy actualmente. Juan Ignacio, para ir cerrando. Vale. A ver, justo yo creo que la reflexión sobre la violencia es muy profunda, es muy potente, ¿no? Y obviamente yo creo como cristiano creo en la no violencia y en la no violencia activa, ¿no? En eso creo que tenemos grandes referentes que han dado testimonio de aquello, en Pepe Aldunate, por ejemplo, a propósito de la no violencia activa, ¿no? A ver, quería como conectar y a propósito también de este año, este aniversario, que yo creo que no es de celebración, sino que es de reflexión, es de elaboración justamente. Estoy de acuerdo con lo que decía Javier, el estallido social todavía lo estamos leyendo, todavía lo estamos elaborando, nos cuesta comprenderlo, ¿no? Camino, en el fondo, el acuerdo constitucional de este proceso constituyente era justamente tratar de encauzar democráticamente, civilizadamente, por un camino de diálogo, en el fondo, el conflicto, ¿no? El conflicto abierto, vivo que está en la sociedad chilena. Ahora, ¿que con esto se resuelve mágicamente todos los problemas? No, la gente sigue, y más ahora con pandemia, y con 2 millones de personas desempleadas, y con más de 450.000